YPF anunció la baja en el precio de los combustibles. Esto se está concretando hoy y ya impacta en Rosario. Sergio Bernstein nos pregunta se pregunta si tiene ya la Argentina una economía estabilizada. Y también qué faltaría. Obviamente que esto en base al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en un año electoral. Por eso Máximo Kirchner, en tono de humor, dijo que su voto no lo va a definir, como lo quiera Cristalina Georgieva. Máximo. Nos vaya bien, tenemos que elegir lo que ellos quieren. A Georgieva le recomienda a los argentinos cómo votar si quieren que las cosas salgan bien. Bueno, ya sé lo que no voy a votar a partir de Georgieva. Tampoco hace falta que diga Georgieva, pero bueno. Tu acreedora principal que no puede explicar qué préstamos le dan a la Argentina, qué hacen los gobiernos que reciben la plata de Georgieva o de Lagardé, encima vienen a decirnos que para que nos vaya bien tenemos que elegir lo que ellos quieren. El fondo dice cómo tenés que manejar tu economía, cuáles son los sectores que debes favorecer de tu economía, y encima ahora te dice a quién votar también. El pueblo argentino puede salir, ¿cómo no va a poder salir adelante? Siempre lo ha hecho. Ahora, si vos querés ir a las asambleas del fondo que te aplaudan, a que te digan que sos un tipo serio, y tu pueblo la pasa para el reverendo ojete como pasa ahora, no sirve para nada. El que le respondió fue ni más ni menos que el presidente Javier Milei, dejando de lado cualquier tipo de eufemismo y la investidura presidencial. El 1 de marzo que íbamos a ir a un acuerdo con el fondo y que tenía que pasar por el Congreso, algo que no pasó nunca en la historia, porque antes no estaba esa restricción hasta que la puso Guzmán. Por lo tanto, todos los que hicieron acuerdos con el fondo sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el fondo, por el Congreso, empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. Que dicho sea de paso, la verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista. Y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento. ¿Estaba permitido en el reglamento? Sí. Bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. ¿Tiene ya la Argentina una economía estabilizada? ¿Qué faltaría? Sergio Bernstein, a las 7:15, todo tuyo esta mañana. Un stand-up del presidente, ¿no? Uno nuevo y bueno, por supuesto esto en plena campaña electoral en la ciudad y calentando motores en el resto del país, tiene otras lecturas, no la específicamente técnica respecto de esa afirmación, ¿no? Si está o no la Argentina ya estabilizada macroeconómicamente. A ver, primero, lo que hizo Argentina con el Fondo Monetario es relanzar precisamente, ¿no?, su estrategia para estabilizar la economía. Llegó Milei en un contexto hiperinflacionario, es cierto. El primer segmento de su gobierno, el primer año y pico, se ocupó básicamente de desarmar los mecanismos que podían llevar a la Argentina a ese escenario que hubiese sido un infierno, ¿no? Pero efectivamente la economía llegó a un punto límite por falta de reservas, ya lo discutimos varias veces aquí. Marzo fue un mes clave, donde lamentablemente la expectativa del mercado era que, bueno, con la situación tan sensible por falta de reservas, la Argentina podía derivar en una salida un poco traumática del cepo. Por suerte eso no pasó. En ese sentido, el gobierno tuvo gran éxito en el acuerdo con el fondo. Me parece que por ideología, por frustración, bueno, hay muchos sectores en la Argentina que no entienden que el fondo es el último prestamista, de última instancia. Cuando nadie te presta el fondo. Si recurrís al fondo es porque tenés un serio problema. La Argentina lo tenía, lo resolvió. Mérito para el gobierno y agradecimiento a los técnicos del fondo que trabajaron un montón, para que la Argentina pudiera llegar efectivamente a tener estos recursos, que ahora le permite al presidente una segunda etapa en el plan de estabilización. Ahora, cuando, Hernán, vas al médico, por ejemplo, para bajar la panza, el día que fuiste al médico, la semana siguiente, bueno, te mirás al espejo y ¿qué decís? Estoy iniciando un proceso, no es que ya resolviste el problema. Algo parecido pasa en la Argentina. Iniciamos un acuerdo con el fondo para poder de a poquito bajar la inflación, que sigue muy alta, aunque por suerte en abril y probablemente en mayo no sean, digamos, cifras parecidas a la de marzo, 3,7, de todas maneras vamos a tener una inflación que con suerte va a empezar con 2, anualizando, bueno, es una inflación del 25, 28%.
¿Un país que tiene esa inflación está estabilizado? No, inflación estabilizada es una inflación de un dígito bajo, 1%, 2%, 3%, que es la inflación que tienen los países estables, serios. La Argentina no es un país estable, está haciendo un esfuerzo de estabilización. Y afirmar que la etapa de la estabilización ya está concluida implica, bueno, generar expectativas sobredimensionadas si uno le cree al presidente. A ver, si uno toma de manera literal lo que dijo el presidente, esperaría una inflación de 0,3, 0,5, como mucho, el mes próximo, o en junio, o en julio. Eso no va a ocurrir. Entonces, es cierto que el presidente está tratando de influir en las expectativas de los agentes económicos, pero cuidado, no estamos en una economía estable, el esfuerzo que tiene que hacer la Argentina es enorme de aquí en adelante, falta mucho para lograr la estabilización. La experiencia internacional de Hernán sugiere que es más fácil pasar de 100 a 25 que de 25 a 10 o que de 10 a 5. Cuanto más tenés que reducir la inflación, más difícil se hace. Por eso, me parece que el presidente podría haber dicho, por ejemplo, estamos trabajando mucho, logramos un acuerdo fundamental, la Argentina tiene la decisión de bajar la inflación y ser un país estable, pero tenemos que seguir trabajando, vótenme para seguir bajando la inflación. Porque si creemos que esto está resuelto, la tentación es a, bueno, volver a cierta flexibilidad, a decir, bueno, ya somos estables, es hora de, por ejemplo, pretender que suba el salario mucho. Eso no va a pasar. Recién una recuperación parcial del salario en la primera etapa del año, en algunos segmentos, la economía blanca, pero esto no quiere decir que el trabajo que requiere la Argentina para estabilizarse haya sido concluido. Falta mucho y el gobierno tiene que tener un plan justamente para seguir bajando la inflación, llevarla a un dígito bajo anual, y entonces para eso es fundamental las reformas estructurales. Esa es la clave. El presidente sobre eso ayer no dijo nada. Como siempre hasta ahora, Sergio Berenstein.